Vamos a tratar, hoy vamos a tratar un tema que es el RH negativo en la paciente no sensibilizada. ¿Qué significa el término no sensibilizada? Que que no tiene en su torrente sanguíneo circulatorio antígenos contra el anti-RH o contra el RH. En ese orden de ideas, vamos a empezar a hablar de ciertas características fisiológicas y fisiopatológicas involucradas en el RH negativo. Un concepto conocido por todos ustedes, que es el concepto de la aloinmunización. Yo me aloinmunizo cuando produzco anticuerpos para un cierto tejido u otro individuo de la misma especie. Es decir, una persona con RH negativo va a producir anticuerpos ¿contra quién? Contra un feto que está gestándose. Entonces yo produzco anticuerpos y voy a atacar con mis anticuerpos a un individuo de la misma especie. Esta aloinmunización también ocurre dentro de las patologías médicas que nosotros conocemos, como es el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoidea o aquellas enfermedades inmunológicas donde vamos a ver anticuerpos DNA positivos, anticuerpos microsomales positivos. Es decir, estoy generando anticuerpos en contra de mis mismos tejidos. Esto, por supuesto, en el embarazo lo vamos a ver en el RH negativo. En el RH negativo lo que yo voy a producir es anticuerpos. ¿Contra quién? Contra los eritrocitos fetales, que en este caso van a ser positivos, porque voy a encontrarme que la madre tiene RH negativo. Entonces, ¿qué es lo que hace la madre? Producir anticuerpos contra los glóbulos fetales, los glóbulos rojos, los fetales, dentro de la madre. Y en ese orden, nosotros vamos a encontrar ciertos tipos de anticuerpos que produce la madre. Y esos tipos de anticuerpos que produce la madre, nosotros los podemos dividir en base a varias características como su peso molecular. Lo puedo dividir en base a su difusión a través de la barrera hematoplacentaria, en base a la producción o el tiempo en el cual se producen con mayor cantidad. En ese orden de ideas, nosotros entonces podemos dividirla en 4 subtipos bien conocidos, y esos 4 tipos bien conocidos las vamos a dividir en inmunoglobulina M, inmunoglobulina G, inmunoglobulina A y inmunoglobulina D. Cada una tiene sus características importantes y las vamos a ver a continuación. Un segundo. Ok, entonces la inmunoglobulina M generalmente no atraviesa la placenta. ¿Por qué no la atraviesa? Porque tiene un alto peso molecular. En cambio, la inmunoglobulina G la atraviesa fácilmente porque su peso molecular es bajo. En este orden de ideas, dentro de esa misma molécula de inmunoglobulina G, tenemos subtipos, que es la G1, G2, G3 y G4. Y solo dos de ellas van a producir una aloinmunización, que es la inmunoglobulina G2 y la inmunoglobulina G4. Y ellas son las que sensibilizan a los hematíes fetales, pero con la característica primordial que no disminuyen
su tiempo de vida del glóbulo rojo. La fisiopatología es que los sensibilizan, los reconocen. Ahora bien, en ese contexto, ya la inmunoglobulina G1, que sí puede atravesar la barrera hematoplacentaria, empieza a aparecer a las 18 semanas y tiene un poder hemolítico que no es muy alto. Sin embargo, durante el periodo entre las 18 semanas y las 28 semanas, empieza a aparecer la inmunoglobulina G3, que es la que tiene alto poder hemolítico y de hecho destruye entonces los glóbulos rojos sensibilizados previamente por la inmunoglobulina G2 y la G4. Entonces, fíjense que el proceso fisiopatológico es un proceso tanto del peso molecular como de la afinidad de la inmunoglobulina al glóbulo rojo fetal. En ese orden de ideas, podemos entonces nosotros definir lo que es una enfermedad hemolítica del recién nacido. Evidentemente, la enfermedad hemolítica del recién nacido entra dentro de la inmunohematología. Ustedes han pasado ya por las clases de hematología y por las clases de inmunología y es casi imperceptible cuando una madre está sensibilizada porque realmente no experimenta cambios físicos propios en el cuerpo materno. Es un proceso inmunológico lento, progresivo, silencioso, que va a atacar al feto como tal. Y por supuesto, al atacar el feto como tal, va a producir alteraciones patológicas en el feto, estados mórbidos en el feto y causando un proceso desde, desde insuficiencia cardíaca, anasarca fetal, muerte fetal, que es el grado de mayor complicación. Entonces, ¿cuál es la función de un médico general cuando se enfrenta al RH negativo? Identificar cuáles son nuestros pacientes de riesgo. Para identificar los pacientes de riesgo tenemos varias fórmulas, varios mecanismos dentro del arsenal diagnóstico que nosotros tenemos. Uno de los primeros arsenales diagnósticos es educar a la paciente para que vaya a la consulta prenatal. Pero ¿cómo es eso? Porque es importante, porque es a partir, mientras yo más rápido diagnostique, califique, clasifique un embarazo de alto riesgo, en ese mismo momento yo puedo empezar a ser terapeuta y puedo empezar a evitar las complicaciones que nosotros vemos en el RH negativo. Entonces, la primera alternativa ante un RH negativo y ante muchas patologías que vamos a ver eh, en el transcurso de nuestra formación, se minimizan al aumentar la rapidez de la primera consulta prenatal. Y hay estudios estadísticos que dicen que la morbimortalidad de una mujer gestante y del neonato disminuyen a, a nivel de cuán rápido es la consulta prenatal de esa paciente. Es decir, que es una relación inversa, pero debemos entonces educar, es el primer concepto, a nuestros pacientes para que vayan a consulta prenatal. Me recuerdo en mis años mozos, cuando hacía yo el rural, el incentivo para que la mujer fuera a la consulta prenatal era entregarle un pote de leche. Generalmente se le entregaba
a la madre un pote de leche cada vez que iba a consulta prenatal, y cuando asistía a la primera consulta prenatal se le entregaban 2 potes de leche. Por supuesto, eso es en el medio rural, donde un pote de leche es importante, pero lo que queríamos es incentivar de una u otra manera la precocidad con que la mujer acudía a la consulta prenatal. En ese orden de ideas, el primer elemento que yo voy a utilizar, si voy a utilizar un algoritmo, es el grupo sanguíneo materno. Y el grupo sanguíneo materno me va a decir si es un RH positivo y si es un RH negativo. Generalmente cuando nos encontramos con un RH negativo, repetimos la prueba. En la maternidad Concepción Palacio, en el servicio de hematología, cuando viene un laboratorio externo o el paciente trae un laboratorio externo de un RH negativo, se le repite nuevamente la prueba bajo los esquemas y seguridades del servicio de hematología de la maternidad Concepción Palacio. ¿Con qué objeto? Bueno, sencillamente verificar la situación. Entonces nosotros podemos verificar la situación del RH negativo porque no es la primera vez que nos hemos encontrado que viene un paciente con un RH negativo en un laboratorio externo y resulta que no lo es. Entonces se acostumbra a pedir el RH negativo nuevamente. Y al mismo tiempo, yo voy a pedir también el RH o el grupo sanguíneo del cónyuge, porque si el cónyuge es positivo y la madre es negativo, por supuesto que vamos a tener ya la entrada a la inmunización de la madre. Pero si el padre es RH negativo, entonces las probabilidades, según las leyes de Mendel, es que ese niño va a ser RH negativo también. Y al ser RH negativo, evidentemente, no vamos a encontrar la aloinmunización que nosotros tenemos. Antes de seguir adelante, quisiera conversar un poquito con ustedes lo que es el CUM directo o indirecto. El CUM directo, también como conocida como prueba de antiglobulina directa, es un examen de laboratorio que su función es detectar de una u otra manera la presencia de anticuerpos adheridos a la superficie de los glóbulos rojos. Se usa en muchas patologías, se puede utilizar en anemia hemolítica antiinmune, en las reacciones posttransfusionales, evidentemente en la enfermedad hemolítica del recién nacido, que es nuestro tema que estamos estudiando, y en ciertas enfermedades inmunológicas. Entonces, la muestra de sangre se mezcla con un reactivo especial, que es el suero de Coombs, y ese suero de Coombs contiene anticuerpos dirigidos contra las inmunoglobulinas humanas. Es decir, que ya ese glóbulo rojo está afectado por inmunoglobulinas. Si los glóbulos rojos se aglutinan, la prueba es positiva, lo que indica la presencia de anticuerpos en ese glóbulo rojo. Evidentemente, el CUNS directo, ¿a quién se le hace? Se le hace al feto, porque teóricamente el feto de una madre RH negativa tiene ya los anticuerpos adheridos a su membrana celular eritrocitaria. Y el CUNS directo del feto va a salir positivo. Ahora bien, dentro de la patología del RH negativo, debemos entonces buscar otro CUM, que es el CUM indirecto. ¿Qué significa el CUM indirecto? El CUM indirecto es aquel que se le va a hacer
a la madre. Es una prueba de una antiglobulina indirecta. Y lo que quiero yo que es buscar, detectar anticuerpos libres en el suero materno. Y esos anticuerpos que están en el suelo materno van a ser detectables y van a salir positivos. Y eso es lo que se llama el KUNS indirecto, porque se le hace a la madre. Ese KUNS indirecto también, además de ser utilizado en el embarazo, también ciertas reacciones transfusionales se puede también realizar y se le extrae la sangre a la madre y se mezcla la sangre o el suero de la madre. Acuérdense que el suero es donde están las proteínas. Se mezcla con glóbulos rojos ya conocidos y se añade el reactivo de Kuhn, y si hay aglutinación, la respuesta es positiva, lo que implica la presencia de anticuerpos en el suelo materno. Entonces, si este Kuhn indirecto es positivo y la madre es negativo, y ya tenemos que el padre es positivo, entonces nosotros tenemos que pensar que hay un riesgo de la inmunización. Y dentro del riesgo de la inmunización o aloinmunización, tenemos diferentes tipos según la cigosidad del padre. Porque el padre puede ser homocigoto puro, es decir, que sus dos alelos son RH positivos los dos, y entonces vamos a encontrar que hay una alta probabilidad, casi del 100%, que el feto sea positivo. Pero si es un heterocigoto, tiene una probabilidad de 50% de que el RH sea positivo. Entonces, una vez establecido el grupo sanguíneo, establecido el KUNS indirecto y establecido el tipiaje paterno, nosotros podemos hacer nuestro plan de trabajo y si es positivo, bueno, colocarla en alto riesgo obstétrico, y si no lo es, si es una RH negativo normal y el padre es RH negativo, transcurre como un embarazo normal porque no va a haber aloinmunización. Entonces, como tratando de consolidar los conocimientos, generalmente en la primera consulta, en el primer trimestre y lo más precoz posible, hacer el tipiaje del grupo sanguíneo materno. Las posibilidades es que el tipiaje sea RH negativo y se le hace el grupo sanguíneo paterno al padre. Si el RH es negativo, hay un control prenatal normal porque los dos van a tener RH negativo. Pero si es negativo y el padre es positivo, se le hace el KUNS indirecto. El KUNS indirecto puede ser negativo o positivo. Si es positivo de entrada, entra por supuesto al esquema de una gestante sensibilizada. Y si fuese negativo, el KUNS indirecto lo repetimos a las 28, 32 y 36 semanas. ¿Por qué lo repetimos? Porque acuérdense que las inmunoglobulinas tienen oleadas a las 18, a las 28 y a las 34 a 36 semanas. Entonces eso nos da a nosotros la seguridad ante un RH negativo de que la paciente no está sensibilizada o no posee anticuerpos en su suero contra los glóbulos rojos fetales. Entonces, como conclusiones, debemos primero identificar a las gestantes recién nacidos e introducirlas lo más pronto posible a la consulta prenatal. No podemos olvidar que esto es un manejo multidisciplinario donde entra la hematología, donde entran los inmunólogos, donde entran los perinatólogos y donde entra el obstetra.
porque las complicaciones pueden ser variadas. Aunque la madre no pueda tener síntomas, una muerte fetal intraútero no diagnosticada puede generar una muerte fetal, puede generar una coagulación intravascular diseminada y todo lo que la cascada de coagulación trae con peligro y aumento de la morbimortalidad. Entonces, nuestro objetivo es identificar a los gestantes con anticuerpos clínicamente significativos. Y hago la acotación de significativos porque vamos a ver ciertos niveles que nos preocupan más que otros. Bueno, entonces, ok. Cuando yo me enfrento a un embarazo, yo debo saber antes que nada, ¿es la primera vez que está embarazada? Si es un RH negativo o no lo es, o es una multípara. ¿Por qué? Porque en las multíparas RH negativos y un padre RH negativo, habrá más posibilidad de que la paciente haya tenido producción de anticuerpos. Y no solamente el número de embarazos, un embarazo ectópico, una intervención previa, una extracción dental donde pudiese en un momento dado aumentar las posibilidades de una aloinmunización. Entonces, una paciente embarazada que ha sufrido, que está embarazada y por alguna casualidad tiene alguna intervención quirúrgica, pudiese también por ese mecanismo tener un antecedente de aloinmunización o que ha recibido inmunizaciones o transfusiones previas, o si sus hijos han tenido en algún momento fototerapia, se han puesto amarillos, han tenido ictericia después del nacimiento. Entonces, estas consideraciones dentro de la anamnesis nos pueden orientar un poco en base a resolver el problema de la anonimización. Ya hemos visto que los CUN, tanto directos e indirectos, se hacen, sobre todo cuando es negativo, a las 28, 32 y 36 semanas. Ahora, ya tenemos el grupo sanguíneo materno, ya tenemos el grupo sanguíneo paterno y ya tenemos el CUN indirecto que es positivo. Y entonces aquí debemos hacer una titulación. Cuando yo hablo de titulación, es realmente evaluar la carga de anticuerpos que hay en sangre. Y la carga nosotros la evaluamos mediante el equipo de espectrofotometría y establecemos una relación que es una relación estandarizada. Cuando la relación nos dice que es menor de 1 sobre 16, significa que él tiene anticuerpos en el suero, la madre tiene anticuerpos en el suero, pero no son lo suficientemente altos para producir un cuadro agudo de una nasarca, una insuficiencia cardíaca fetal o un síndrome anémico fetal debido a la destrucción de los glóbulos rojos. Ante ese estadio, nosotros debemos realizar ecosonogramas cada 4 semanas. ¿Para qué? Bueno, para evaluar primero la presencia o no de anasarca en el feto, para evaluar o no la presencia de insuficiencia cardíaca en el feto, para ver la circulación cerebral, que lo vamos a ver en un momento, que es un indicador del grado de velocidad de resistencia sanguíneo, que es un indicador del RH negativo. Y si no hay ninguno de estos acontecimientos, pues podemos llegar hasta el parto normal sin ningún problema.
Pero cuando tenemos una titulación mayor de 1/16, ahí empiezan los problemas. Puede ser que esa titulación la paciente no tenga ningún antecedente, es decir, que nunca estuvo expuesta a anticuerpos, solamente en este embarazo. Entonces, si solamente es en este embarazo, generalmente la respuesta es muy leve, no va a haber tantas complicaciones y se deben realizar ecosonogramas semanales para evaluar la salud fetal, el bienestar fetal, y se hace una amniocentesis a las 22 semanas según el esquema del Lilly modificado, que vamos a hablar de ello. Si es con antecedentes que supone que la paciente ya fue sensibilizada anteriormente, empezamos a hacer también ecosonogramas semanales seriados a partir de las 18 semanas y allí hacemos una amniocentesis a las 20 semanas. ¿Qué vamos a encontrar en la amniocentesis? Lo vamos a ver. Cuando yo hago una amniocentesis, esto lo voy a poner en un equipo de espectrofotometría. ¿Y qué es lo que voy a buscar? Diferentes zonas que las clasificamos de zona 1 que no está afectado, zona 2 indeterminada, zona 3 alta afectado y zona 4 riesgo de muerte fetal eminente. Lo que estoy buscando en el líquido amniótico bajo espectrofotometría es la titulación o la presencia de anticuerpos o el nivel de anticuerpos en esa semana. Dependiendo de la zona en que esté el anticuerpo en la escala de Lilly, anteriormente había una sola escala y ahorita que era más engorrosa, y ahorita la han dividido en 4 escalas que es mucho más amigable. Si la escala no encuentra en el líquido amniótico anticuerpos, bueno, la amniocentesis se realizó, se sigue haciendo el ecosonograma seriado y se hace el monitoreo fetal para ver el bienestar fetal a partir de las 32 semanas. Si da en una zona baja o indeterminada, se puede hacer la amniocentesis en 2 semanas para hacer una nueva titulación. Esperamos la madurez fetal o la provocamos por medio de glucocorticoides, interrumpimos después de la semana 37 que teóricamente el feto tiene signos de madurez y lo podemos identificar esos signos de madurez a través del ecosonograma, como la presencia de núcleo de osificación del fémur, como la presencia a nivel del líquido amniótico de lanugo, de estructuras ecorrestringentes, la presencia de madurez intestinal que se divide en grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4, y por supuesto, mediante el perfil biofísico que ya ustedes lo deben haber visto. El problema está cuando hay la zona 2 alta o la zona 3. En ese momento, cuando hay una zona 2 o zona 3, ya el recién nacido está afectado. Debe tener una insuficiencia cardíaca, debe tener un síndrome anémico agudo. ¿Por qué hay un síndrome anémico? Bueno, porque sencillamente se destruyen los glóbulos rojos y el paciente, que es el feto, empieza a sufrir anemia. Al sufrir anemia, empieza a tener taquicardia para compensar, igual que nos pasa a los hombres, a los pacientes externos, empieza a tener aumentos de la frecuencia cardíaca para aumentar el flujo sanguíneo a los niveles órganos blancos como el cerebro, el riñón, y eso va originando un fallo cardíaco con la insuficiencia cardíaca presente. Al tener insuficiencia cardíaca, no se van a manejar bien los líquidos del sistema vascular del feto, va a producirse anasarca
y la anasarca va a conducir a edema pulmonar, y ese edema pulmonar, junto con la insuficiencia cardíaca, junto con el síndrome anémico, va a producir la muerte fetal. Entonces, ¿cómo yo corrijo esa anemia que tiene el feto? Mediante una transfusión intraútero. ¿Y cómo se hace una transfusión intraútero? Bueno, se hace a través de una amniocentesis. Cateterizo la vena umbilical, y es a través de la cateterización de la vena umbilical por un catéter que introduzco sangre al feto con un hematocrito elevado del 47, 48 y 49%. ¿Con qué objeto? De compensar la anemia que tiene el feto, compensar la insuficiencia cardíaca, compensar el edema agudo del pulmón, compensar la anasarca. Una vez que compenso la hemoglobina del paciente, que ha sido disminuida por el proceso de aloinmunización y destrucción de los eritrocitos, empiezo a aplicar rápidamente madurez pulmonar con glucocorticoides, con el objeto de lograr, cuando nazca el feto, mayor capacidad pulmonar. Y se sugiere, dependiendo, por supuesto, de la escala y dependiendo de las condiciones fetales, la interrupción entre las 35 o 36 semanas. Si estamos ya en un grado 3 o muerte fetal inminente, se debe sacar el feto independientemente de la edad, si la idea es salvar el producto de la gestación. Ahora, ya vimos nosotros cómo eran las titulaciones y en qué consistían. Pero ¿cómo yo hago el diagnóstico de la afectación fetal? Bueno, como ustedes bien saben, y lo hemos hablado ahorita, es la ultrasonografía como elemento importante en el diagnóstico del RH negativo sensibilizado, donde vamos a encontrar anasarca, donde vamos a encontrar edema pulmonar, es decir, lo vamos a ver ecográficamente como líquido en el espacio pleural. Vamos a encontrar ascitis en el abdomen del recién nacido. Vamos a encontrar un corazón que late mucho más rápido y con dilatación del mismo, porque el paciente o el feto va a tener una insuficiencia cardíaca, y estos elementos, puede haber oligoamnios, y estos elementos pueden hacernos pensar con una exactitud del 100% que estamos en un cuadro de RH negativo sensibilizada. Pero también nosotros podemos hacer el diagnóstico, y esto es un elemento que es predictivo de la complicación que va a tener. En la figura de la extrema derecha van a ver el ecodoppler. Es el ecodoppler a nivel cerebral. ¿Y qué es lo que vemos a nivel cerebral? Las arterias cerebrales medias. Y al ecosonizar las arterias cerebrales medias, podemos hacer el ecodoppler. ¿Y qué tiene que ver eso con la sensibilidad? Pues que cuando hay un feto sensibilizado y tiene una disminución importante del contenido de glóbulos rojos, no le queda al cuerpo otra situación para mantener el flujo cerebral y el flujo renal que tener una vasoconstricción. ¿Pero por qué se tiene que vasoconstreñir? Bueno, se tiene que se tiene que constreñir la arteria o la arteriola para mantener con mayor tiempo posible la poca cantidad de glóbulos rojos, para que haya la difusión oxigenaria a nivel de la corteza cerebral o al nivel del riñón. Y entonces, ¿cómo yo eso lo interpreto con el Doppler? Bueno, si hay una mayor vasoconstricción, el Doppler lo que me hace es medir la velocidad de flujo.
Si yo tengo un tubito, vamos a poner un ejemplo, un tubo amplio, una manguera, el flujo laminar a través de esa manguera, si la manguera es de un diámetro grueso, el flujo laminar, la velocidad no es tan alta. ¿Por qué? Porque no hay obstrucciones a la misma, no está pequeña, no hay vasoconstricción. Pero si yo esa manguera la pongo chiquitica, el flujo de agua va a pasar con mucho mayor fuerza y con mucha mayor velocidad. ¿Por qué hay velocidad? Porque es el mismo flujo que tiene el grifo, pero en una salida muy pequeña. Entonces, como flujo laminar, él tiene que aumentar la velocidad. ¿Y qué es lo que medimos nosotros? La velocidad de la onda picosistólica. A mayor velocidad, mayor vasoconstricción, y a mayor vasoconstricción y velocidad, pronóstico más malo para el feto. ¿Por qué? Porque debe haber poca oxigenación y un síndrome anémico severo. Entonces utilizamos el ecodoppler como un elemento fundamental para el diagnóstico. Evidentemente, ya hemos hablado de la amniocentesis y la espectrofotometría, donde medimos los niveles o titulamos los niveles de anticuerpos a través de la amniocentesis y podemos en un momento dado determinar los títulos de anticuerpos y hacer nuestro pronóstico. Y por último, la cordocentesis, que es lo mismo que una amniocentesis, pero cateterizo el cordón umbilical a través de una de sus venas, introduzco mi catéter dentro de la vena y a través de esa situación introduzco un concentrado rico en glóbulos rojos con un porcentaje elevado para disminuir el síndrome anémico. Entonces nosotros tenemos que entender lo que es el parto, lo que es el RH negativo y entender qué es atender un parto RH negativo. Ante un RH negativo se indica más un parto vaginal que un parto por cesárea. Porque en una cesárea siempre va a haber la presencia de sangre que va a caer en la cavidad abdominal y se va a absorber a través de las membranas peritoneales. Y aunque nosotros tengamos precaución, siempre sangra, siempre sangra. Entonces, el parto vaginal, se recomienda el parto vaginal a término porque hay menos riesgo, aunque por una episiotomía también se puede hacer se puede sensibilizar una paciente. Pero quizás es más factible proteger la episiotomía con una compresa, con una gasa, para que la sangre disminuya el nivel de sangre que pueda caer ahí. Al igual en un parto de RH negativo, hay la costumbre de exprimir el cordón umbilical hacia el feto hay que aportarle más sangre. Eso es una práctica que está en desuso y no se debe hacer y menos en un RH negativo. Es importante que se debe liberar el cabo placentario del cordón umbilical inmediatamente después del parto para que no haya el paso a través de la placenta de sangre materna. Entonces, al igual, yo cuando voy a hacer un parto, trato dentro de las posibilidades de no hacer un parto instrumental o un parto por force. ¿Por qué? Porque hay mayor probabilidad en un parto por force, si ya han tenido la experiencia, de que ocurra desgarros vaginales. Si es en primíparas, es aún más frecuente, por supuesto, porque la vagina no está elástica.
como lo puede hacer en una multípara. Sin embargo, un force profiláctico bien puesto disminuye el tiempo de un parto retardado, un parto prolongado, ayuda al feto, y nosotros fuimos educados en mi tiempo en la introducción del force profiláctico. Tanto es así que todo paciente que nacía prácticamente, si no venían expulsivos, se le ponía un force. Que tampoco era la idea de hacer un parto o instrumental en todos los pacientes. Lo que pasa es que en ese momento había tantos pacientes que la gente o los residentes, incluyéndome, poníamos el force profiláctico para practicar el force. Eso es todo. Otro elemento importante durante el parto no es traer la placenta manualmente. Eso es una práctica que también es muy frecuente, meter la mano y extraer la placenta. Eso aumenta el riesgo de infecciones, aumenta el riesgo de que quede algún cotiledón. Debemos esperar tranquilamente que los mecanismos de desprendimiento Schultz o el Duncan ocurran espontáneamente y extraer nuestra placenta que puede desprenderse espontáneamente si no hay ninguna patología asociada. Si hay una patología asociada, una placenta pércreta, una placenta semipércreta, entonces evidentemente cambiará la conducta. Pero el 90% de todas las extracciones pueden fácilmente esperar su tiempo respectivo. Y el otro concepto, se debe evitar que la sangre del cordón del feto tome contacto con la cavidad peritoneal o con la episiotomía, porque teóricamente el feto tiene anticuerpos y esos anticuerpos pueden filtrarse a través de la herida, ya sea de una cesárea o de una episiotomía. ¿Qué se hace con el recién nacido? Se toma el Kunz directo, se le hace el tipiaje respectivo, se le hace la concentración de hemoglobina para ver en qué nivel de anemia estamos o si no la tiene, y se le hacen los niveles de bilirrubina total y fraccionada porque ha habido hemólisis en el bebé y eso nos sirve para pronóstico, para ver si tenemos que hacer una sanguinotransfusión al bebé por el alto contenido de bilirrubina con el peligro de un kerníctores, el síndrome de kerníctores, que es la impregnación de los ganglios basales a nivel cerebral con las secuencias neurológicas que tiene, y por supuesto para establecer o no la presencia de fototerapia para ayudar a disminuir esa bilirrubina. En algún momento puede ser el recién nacido RH positivo, y si es RH positivo se aplica la vacuna Rogan en las primeras 72 horas posteriores al parto. Es decir, que el Rogan debe aplicarse dentro de las 72 horas posteriores al parto. Ya vamos a hablar un poquito del Rogan. Entonces, la prevención de la inmunización es el tratamiento ideal para las madres RH negativo. Y esta prevención, ¿cómo la vamos a lograr? Mediante la aplicación de la vacuna anti-inmunoglobulina anti-D, es decir, o la anti-RH negativo, que es lo que se conoce como el Rogan. Anteriormente, en mi tiempo, estaba en el banco de sangre y estaba disponible y lo producía el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Si me preguntan ahora, no lo sé. ¿Ustedes han visto colocación del Rogan en sala de parto o en los pisos? ¿Alguien que me pueda decir? ¿Me Sí, escuchan? lo hemos visto.
Los han visto. ¿Hay en la maternidad o lo compran los pacientes? No saben. No, es extra hospitalario, doc. Tiene que comprarlo por fuera. Es correcto. Entonces, antes realmente no era así. Eso ha generado que ya no se coloquen el Rogan a las 72 horas. En mi experiencia hemos visto Rogan que la colocan al tercer día, al cuarto día, pero metodológicamente lo ideal para prevenir es o colocarlo a las 72 horas. Y bueno, lo que hay en el Rogan es que el Rogan lo que hace es bloquear a nivel del glóbulo rojo fetal, él bloquea la unión del anticuerpo contra el glóbulo rojo fetal. Es decir, lo que hace es bloquear los antígenos maternos. ¿Y cómo los bloquea? Bueno, creando un complejo que es lo mismo que tiene el glóbulo rojo fetal en su membrana y que llama al anticuerpo para que se unan, él crea ese complejo fuera del glóbulo rojo. También puede haber un mecanismo que es menos visto, pero se describe una inhibición central en la producción de anticuerpos a través de los linfocitos. Pero lo que más encontramos nosotros en la literatura es el bloqueo antigénico como tal. En otro orden de ideas, cuando se hace esa inmunoprofilaxis, en mi tiempo la realizábamos incluso en la etapa prenatal, la poníamos a las 28 semanas y inmediatamente después del parto, sobre todo en aquellas mujeres RH negativos no inmunizadas, porque ahí preveníamos la situación. O en aquellas pacientes que tenían una hemorragia fetomaterna, una amenaza de aborto con sangramiento, una placenta previa, un DPP, un traumatismo abdominal, una cirugía abdominal, o después de procedimientos invasivos, como una biopsia de vellosidades coriónicas, como una amniocentesis, o con la extracción de sangre del cordón para ver el grado de anemia, porque teóricamente, al hacer cualquier procedimiento, hay salida de sangre del feto o a través de la circulación hematoplacentaria hacia las cavidades abdominales de los pacientes. También poníamos el Rogan después de abortos a partir de la cuarta semana de gestación, porque ya se había constituido el feto, después de óbitos fetales, después de un parto prematuro, como es lógico, después de un embarazo ectópico, embarazo molar, e incluso después de transfusiones de hemoderivados no compatibles, que no es del mismo grupo sanguíneo, o cuando utilizábamos donadores universales. Porque puede haber un paciente donador universal que no sé, que puede ser heterocigoto o homocigoto. Entonces, ante estas situaciones, nosotros poníamos el Rogan. En base a las condiciones económicas del país, esa actividad ha disminuido. Teníamos una dosis usual de una ampolla de 300 microgramos intramuscular, o algunas veces poníamos también ese Rogan en concentrados de eritrocitos RH positivos con el feto. La vida media de esta Rogan generalmente es de 23 a 26 días y por eso se pone a las 72 horas, para que haga efecto inmediato. La dosis es casi siempre exclusivamente intramuscular en nuestros servicios de hospitalización.
Entonces, ¿por qué puede fallar un Rogan? Bueno, porque hubo una hemorragia fetomaterna no diagnosticada, hubo un desprendimiento subcoriónico, hubo una amenaza de aborto no diagnosticada, también una dosis insuficiente o mal preparada en los laboratorios, o el paciente se encuentra sensibilizado ya de una manera muy alta que no pueden ser efectivos o que sencillamente los niveles son muy bajos, como en la zona 1, que no van a producir ningún efecto contra esas paredes de glóbulos rojos. Bueno, como les dije, lo hacía el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, ahorita creo que se llama Quimbiotec. Eso antes era un instituto autónomo, pertenecía al gobierno, pero se manejaba en forma autónoma. Eso cambió y lo maneja directamente con fondos gubernamentales. Se deben hacer ciertas recomendaciones para terminar. Lo importante que nosotros hacemos ante una RH negativo es prevenir la inmunización. Debemos hacer siempre una buena historia clínica, determinar el grupo y el RH sanguíneo de la madre y el padre, realizar el CUN indirecto, que nos va a permitir evidentemente establecer si la madre está sensibilizada. Idealmente debe hacerse el tipiaje en un banco de sangre, idealmente. Si no se puede, bueno, hay que repetir porque tenemos que tener precisión. Tener el tipiaje del padre es muy importante. Realizar el CUN a las 28, 32 y 36 semanas, el CUN indirecto, y se debe administrar la inmunoglobulina anti-RH a las 28 semanas de gestación, porque ahí ocurre la mayor oleada de hemólisis y de mayor paso a través de la inmunoglobulina 3. Si la mujer está embarazada y está sensibilizada, mi objetivo es determinar en qué grado se encuentra el feto a través del eco, a través del ecodoppler y a través de la amniocentesis con la espectrofotometría del líquido amniótico. Y en caso tal que haya un síndrome anémico fetal por la eritrobastosis, realizar la cordocentesis con la respectiva transfusión. Mi función es corregir la anemia con la transfusión o posterior o inmediato la interrupción del embarazo en el momento adecuado según la madurez del feto lo permita. Debemos tener consideraciones que ya lo explicamos en la manera de la atención del parto del RH negativo. Preferimos, y es lógico, la vía vaginal. En el posparto se administra la inmunoglobulina anti-RH si el recién nacido, por supuesto, es un RH positivo, igual que se sigue para los protocolos de embarazo. Y en esencia lo que queremos es tratar de disminuir la mortalidad de estos pacientes. ¿Alguna duda, muchachos? No, doctor, todo muy claro. Bueno, Muchas gracias por la clase. no hay de qué. Los felicito porque salieron mucho mejor, pero full en el segundo examen. Nos recuperamos, doctor. ¿Por qué salieron mal en el primero? Cuéntenme. Yo ¿Quién creo me que, dice? yo creo que era la primera experiencia y aparte que, bueno, a mí aún me sigue pareciendo que el tiempo está muy justo. Ujú. A mí me costó eso en el primer examen. O sea, que preferirían mayor tiempo. ¿Creen que eso es una Sí, desventaja? sí. No entiendo. Lean, ustedes tienen el medio para leer las clases.
el 99.99% de todas las preguntas salen de las clases. Entonces, es ahí el éxito de ustedes. Si ustedes se leen las clases y se las leen, no como leerlas, sino estudiarlas y anotar y puntualizar, ustedes van a salir bien. ¿De acuerdo? Claro, doctor. Bueno, muchachos, un placer en poderlos ver. ¿Vieron la clase de diabetes con el doctor Ferrer? Sí, la vimos Perfecto, presente. perfecto. Chévere. Bueno, muchachos, un placer en haberlos ayudado el día de hoy. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.